se empiezan a abrir las urnas. Francisca Filippi. Ahí está, Francisca Filippi. Empezó el espectáculo de conteos. Francisca Rojas. Pero nosotros tenemos, para poder pensar antes de comenzar a abrir urnas y luego para poder ir describiendo lo que va a ir pasando, a nada más y nada menos que al gran Alberto Mayol, figura, estrella de podcast, parte de la Cosa Nostra, la organización de encuestas más relevante del país hasta ahora. ¿Cómo le va, Alberto? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo va el conteo? No, la verdad estaba mirando que todavía no empieza lo espectacular, sin embargo los medios de comunicación están ahí con cámara. Muy atento a lo que pase en donde el presidente Boric tiene a una audiencia siempre expectante de él, con eterna preocupación, para bien y para mal. La vez anterior... Con distintas intenciones, claro, con distintas intenciones. Y ahí es como un primer lugar para ir probando la temperatura de la sensación país con respecto al gobernante que está en este momento en la moneda y que vive un contexto muy especial. Digamos que está atascado en su propio tobogán electoral. Sí, desgraciadamente. No es bueno que tú como líder político te hayas hecho cargo de construir tu propia metáfora en tu contra. Eso nunca es muy saludable, pero efectivamente tienes razón, está en un momento... A ver, el gobierno tenía varios riesgos de entrada y muchos de esos riesgos han sido alimentados desde el gobierno, evidentemente, y eso ha sido una parte problemática de la gestión. Uno de los riesgos, por ejemplo, es el riesgo de parecer un gobierno sin experiencia, un gobierno infantil. Esto viene a pintar, digamos, el cuadro con una claridad meridiana e innecesaria. El riesgo era la altisonancia y la falta de prolijidad en el cumplimiento de ciertos procedimientos. Eso evidentemente también ha ocurrido algunas veces, aun cuando también se muestran algunas experiencias de cierta osadía en defensa de la lógica de las políticas públicas, en fin, como ha ocurrido con la defensa del tema de los retiros, o como ha ocurrido con el tema del litio, por ejemplo, y las 40 horas. En fin, hay una historia larga, pero donde el gobierno, en la suma y en la resta, y eso es bien claro en todo análisis, ha ido devastando su propia zona en términos políticos. La forma de la unidad de la coalición de gobierno es una unidad que no está consolidada y hay muchas fragmentaciones de carácter importante, y donde el presidente a su vez no es un símbolo problemático para una buena parte del país. Es un símbolo problemático como un representante más de una generación que transita entre haber sido una frustración respecto a una esperanza, o de aquellos que piensan que más bien es un riesgo, pero entre frustración y riesgo tú no construyes mucho. Entonces, efectivamente, el presidente está en un momento en el cual lo más probable es que lo más lógico que tendría que hacer es partir un poco de nuevo, en el sentido de ordenarse, organizar, estructurar un proyecto político, un proyecto de gobierno, un plan de 2 años plazo que le permita ir de aquí en adelante, tomarse 2-3 meses para no estar todo el tiempo salvando el día. Ese es el punto clave, y obviamente, y eso significa entender que esta elección no es una señal divina que hay que seguir para adelante, sino que hay que tener un proyecto propio que no dependa de la contingencia. Ahí estamos viendo las primeras urnas abiertas en Magallanes en todos los canales, como podemos observar en nuestro multiview. Y Ariel Milovic de Chile Seguro es que tiene 4 votos, y luego lo sigue el Partido Republicano. Estas son las primeras urnas abiertas, no quiere decir nada, pero sí. Es el escenario de apertura de urnas en Magallanes. El presidente
y en este instante en general el gobierno también enfrenta otro problema. El problema se llama Karen Áñez, que se transforma en un voto protesta. No sé si estás de acuerdo. ¿Se transforma en un voto protesta? A ver, sí, porque evidentemente ella, en vez de esconder la cara, va y reivindica. A ver, esto tiene mucho que ver con el escenario de crisis normativa, diríamos en términos sociológicos. La crisis normativa se produce cuando una sociedad entra en una debacle de sus propios sistemas de definiciones. Hay muchos acontecimientos que han marcado aquello en Chile y en el mundo. Uno de los personajes públicos, de los fenómenos públicos más relevantes del último tiempo en muchísimos países del mundo, radica en la adoración ya no solo de los futbolistas, que es algo que ya estamos más acostumbrados, aun cuando es un fenómeno relativamente nuevo. Había adoración de los futbolistas en los años 60, pero no era una cosa, no era una cosa así de una magnitud como la actual, ni se traducía por de pronto en unas fortunas descomunales, ni mucho menos. Y se asuma esto, que es lo más llamativo, por ejemplo, la adoración a los narcotraficantes. El narcotráfico es una cultura, no es solo una actividad. Además es como el narcotráfico y la pornografía se parecen. Se van asimilando por la sociedad en torno a lo que eran las morales anteriores y van decantando en nuevos escenarios. O sea, se vuelven personajes pop, parte de la telenovela. Se van asimilando por la cultura y la estética, ¿no? Se van asimilando y además son coherentes con un orden mundial que tiende al libre mercado. ¿Cuál es la razón por la cual yo puedo decir que entonces ¿por qué el narcotraficante no podría ser un héroe del libre mercado? Que quiere saltar las regulaciones absurdas de un sistema que no deja a la gente consumir lo que desea. Este mundo que no ha llegado a eso, pero en el fondo camina sobre los pies de una forma de concebir el mundo, en la cual, mira, hay un académico con el cual he estado conversando estos días, mexicano, que él ha investigado mucho el tema de los narcocorridos. Los narcocorridos son los corridos mexicanos hechos en homenaje a los narcotraficantes. Una industria gigante, exitosísima. Además, una industria no solo que financia sola, sino que además está financiada por los narcos, en gran medida. Y donde en la práctica se produce una reivindicación del mundo narco, de esa cultura, como una forma simplemente contracultural, básicamente, con la legitimidad de tener una forma contracultural. Bueno, ese hecho, a mí me parece que es un fenómeno que no está ajeno, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando yo vivía en España hace 20 años casi, y cuando iba a Barcelona, en Barcelona las Ramblas era un lugar bastante solemne, tenía mucha gente, mucho tráfico, qué sé yo, pero uno encontraba ahí el localcito donde vendían partituras antiguas, una serie de cosas mucho más de la solemnidad clásica de una zona antigua, ¿no? Hoy día tú vas y encuentras lleno de tiendas que venden camisetas de fútbol y camisetas de narcotraficantes. Es un escenario completamente diferente. Y esa cultura que permea es parte de esta impugnación, cuando decíamos, oye, ¿cómo va a ser que Parisi venza este hecho de que no haya estado en Chile por problemas judiciales, por problemas con el pago de la pensión alimenticia? Bueno, pero probablemente porque los chilenos se parecen más a Parisi que los políticos tradicionales, con todo lo que acaba de decir. Sí, pero Nico, mira, es que aquí viene el punto. Yo nací en La Cisterna. ¿Ya? Mi tía era educadora de párvulo y trabajaba pasado Ochagavía, le decíamos nosotros, no existía la autopista central y tampoco le decíamos la ruta 5, pasado
Ochagavía, habían varias zonas, varias poblaciones importantes. En esa zona, en toda la zona, contrario a lo que se suele decir, además, entre todos estos mitos que se inventan de que en la dictadura había mucho menos delincuencia, qué sé yo, bueno, había un montón de delincuencia, ¿no? Yo vivía donde terminaba el metro, en Lovalle, y en Lovalle era tremenda la delincuencia, o sea, era permanente. Y resulta que, pero en las poblaciones pasaban cosas como la siguiente. Ella trabajaba en un colegio, ¿ya? Y los profesores contaban cosas como que los habían detenido en la calle para asaltarlo y empiezan a quitarle las cosas y de repente uno de los asaltantes lo reconoce y dice, profesor, dice, disculpe, no fue profesor de él, disculpe, ¿ya? Usted es el profesor del colegio, ¿ya? Por favor, perdone, nos vamos. El delincuente, la delincuencia, el acto de delinquir y el fenómeno cultural alrededor de la delincuencia son cosas que pueden tener una cierta divergencia. O sea, no necesariamente el delincuente reivindica la delincuencia. Claro. Hay delincuentes que no quieren que sus hijos sean delincuentes. Esa es la diferencia entre unos y otros. Y nosotros estamos en una época donde la delincuencia toma carta de ciudadanía y dice, a ver, ¿cuál es el problema? O sea, aparece un relativismo respecto al tema muchísimo mayor. Ese es el gran tema, ese es el gran tema. Es muy distinto que un niño se rebele para no ir al colegio o que haga la cimarra, a una época en la cual hacer la cimarra es innecesario porque basta decirle al papá que no quieres ir al colegio y no vas al colegio. ¿Entiendes? Entonces, esos cambios, por eso el elemento conductual es uno, el elemento cultural es otro, y estamos en un escenario donde ese elemento cultural es importante. Y en este caso, efectivamente, la conducta de Áñez es una conducta donde dice, bueno, aquí estoy, soy lo que soy, hago lo que corresponde a mis derechos legales establecidos según lo que dice una de las partes, pero bueno, yo aquí estoy y sencillamente no me voy a dejar amedrentar porque me estén diciendo las cosas más horribles sobre mí. Esa conducta tiene bastante que ver con este nuevo mundo donde además alguien del mundo del narcotráfico no se habría atrevido quizás de modo tan claro, tan ostensible, con una condena previa que es evidente que va a aparecer, porque ya la pensión de alimentos, ¿cuántas veces se ha logrado pasar por encima? Pero una condena por narcotráfico no es cualquier cosa. Estamos mirando las mesas en Punta Arenas, estamos observando el conteo de votos y hay un empate entre el candidato de Chile Seguro y del PDG en este momento. Acaba de pasar a la candidata del PDG, muy poco voto en todo caso, casi digamos que es simbólico, pero Ariel Minolivich de Evópoli tiene 8 votos y la candidata del PPD, Andrea Pivesic, tiene 7 votos. La republicana Claudia Banglin tiene 5 votos. Esto en el gimnasio fiscal de Punta Arenas. Estamos observando que comienza la cuenta regresiva y los canales de televisión ya están haciendo su lectura de votos. Atentos a lo que sucede cuando estamos a casi una hora de que comience el conteo de votos en la capital. Alberto Mayol está con nosotros en esta tarde de noticias en vivo a través de Twitch. Muchas gracias a las 1000 personas que nos están viendo a través de esa plataforma. Quiero, Alberto, hacer un pequeño repaso de lo más sorprendente de la encuesta de la Cosa Nostra para tu gusto, así como el top 3 de los hitos que deberíamos estar observando esta noche. A ver, o sea, hay un hito que es muy, muy importante. Hay que decir una cosa, en términos estrictamente metodológicos, esta elección es imposible de que uno pueda decir que alguna clase de pregunta o conjunto de preguntas haga una predicción, porque básicamente la única alternativa que tenemos en una encuesta es preguntar por el voto por lista, y como el elemento fundamental de la acción correspondiente al voto es un voto que se hace por una persona,
ese es el acto en términos estrictos. El voto por lista no existe, al menos en Chile. En algunos países existe la posibilidad de votar por un partido o cosas así. La verdad es que no existe posibilidad de tener una real predicción del asunto. Pero dejando eso de lado, a nosotros nos encontramos, y ahora estaba revisando los últimos datos para poder sacarle más punta a ese lápiz, porque encontramos una cosa que es sorprendente, que no estábamos buscándola, o sea, por nada, no tenía nada que ver, lo clásico que se conoce en ciencia como serendipia, ¿no? ¿Qué pasó? Que nos encontramos con que dentro de la votación republicana, que nos aparece bastante alta en la encuesta, dentro de la votación republicana encontramos que había un grupo dentro de esa votación, un grupo no menor de personas que está votando republicano, que declara estar votando republicano, que evaluaba con excelentes notas a los 3 primeros presidentes de la Concertación y no al resto. Erwin Frei Lagos. Y que si tú les preguntabas qué tipo de cambios hay que hacer en Chile, teníamos 4 alternativas de respuesta. 2 hablaban de cambios profundos, otra que hablaba de cambios prudentes, y había una que decía volvería a los 30 años que tanto se criticaron en el estallido. O sea que había un clivaje entre el estallido y sus políticos. Claro. Perdón. La sensación de los políticos, porque no sé si ellos se postulasen, si ellos serían aprobados, porque también pasaba de que Amarillos, que se trata de ser el heredero, no logra capitalizar eso, según la encuesta. Sí, es cierto, es que ahí vienen las otras complejidades, por eso la multimetodología es un elemento fundamental. Nosotros cuando hacemos estudios con encuestas estamos viendo una parte de la fotografía completa requiere un conjunto de metodología y muchas veces varias secuencias de observación, sino la investigación es mucho más modesta en sus oportunidades y posibilidades. Pero lo que te quiero decir es que este sector de republicanos planteaba una cosa muy interesante, y es que en su mayoría, con mucha diferencia respecto al resto de la muestra que analizábamos, estaba de acuerdo con la idea de volver a los 30 años. Volver a los 30 años. A los criticados 30 años de la primera etapa de la postdictadura, y fundamentalmente reivindicando con muchísima fuerza a los primeros 3 presidentes de la Concertación, que son los presidentes más portalianos, digamos así, de la Concertación, y criticando a un nivel extraordinariamente elevado, poniéndole notas realmente muy malas en los distintos atributos a Gabriel Boric. Entonces, cuando aparece eso, decimos, bueno, pero, a ver, aquí tenemos un grupo de republicanos que no parecen ser particularmente o fundamentalmente unos pinochetistas, que parecen ser más bien un grupo de personas que podría incluso haber votado a la Concertación, o que si no lo votó nunca, al menos que siendo de derecha, no lo votó nunca, siente una cierta proximidad con esa época, con ese mundo, con esa democracia de los acuerdos, que es muy fuerte. Y nos encontramos además que no es población vieja, que son personas de entre 30 y 60 años, y no de más de 60 años, que uno podría decir, bueno, son los sectores más conservadores de los sectores con más edad, qué sé yo. No ocurre en ese grupo. Nos encontramos entonces con un conjunto, con un perfil muy particular que a nosotros nos llama mucho la atención y que nos está interesando mucho desde el punto de vista de poder observar un fenómeno que podría estar significando que de alguna manera la figura de Gabriel Boric, la figura del Frente Amplio o del Partido Comunista, o la suma de ambos, y una falta de modulación hacia el centro de la coalición de gobierno, podría estar
implicando una derechización, una radicalización, un distanciamiento no solo crítico, sino que realmente hostil, por las características que se encuentran, que se observan en el gobierno y en Gabriel Boric y en la coalición de gobierno. Yo alguna vez Entonces, ahí hay que... pensé en ese factor como la teoría del león enfermo, Sí, que es una figura masculina que permanentemente se disminuye, rodeada rodeado de figuras femeninas, y los leones sienten que es esta audiencia que se ha ido liberalizando de hombres en especial. No sé si en hombres marca la mayor diferencia, pero tienen un fenómeno como de desprecio a este personaje porque no cuida la melena. Es bien Discovery Channel la teoría, pero el león que tiene mejor melena es quien puede o sea, esas expresiones que son parte de los clivajes que tiene la época del feminismo y también este gobierno que prometió eso, más la disminución de esta figura también genera un fenómeno de disonancia cognitiva. Sí, yo creo que hay un problema con un conjunto, una parte de la población que además siente que básicamente es una población, yo diría que más allá de cuál es su sector político de residencia, es un sector altamente portaliano. Un sector Claro, que era el peso de la noche, entendiendo portaliano como la figura de Diego Portales, que anticaudillos y el peso de la noche. Y que tiene que ver con esta idea de que Chile es un país que se inscribe en una tradición jurídica, política, donde el desarrollo institucional, entendido el desarrollo institucional como instituciones que ordenan la sociedad, como instituciones que le dan una vertebración a la sociedad, donde otras cosas no importan, donde las cosas que están lejos del orden son menos importantes, sectores entonces de alma conservadora que no necesariamente se traducen en voto conservador, eso hay que decirlo, porque, a ver, perdón, pero pongamos las cosas en contexto. Aquí hay una tesis que es completamente absurda, que aparece de repente, que es la idea de que el 80-20 que se produjo en el plebiscito de entrada a favor de las transformaciones en Chile, sigue casi intacto, y que lo que pasó es que entró una marea de votos nuevos. Y esos votos nuevos eran todos despolitizados, sin conciencia de clase, que votaban derecha, aunque tuvieran problemas que la izquierda solo les podía resolver. Eso es falso. Eso es falso empíricamente, falso lógicamente, falso. Completamente falso. Entonces, y mientras no se entienda eso, en términos electorales, en términos políticos, en términos de planificación, la izquierda va a dar bote hasta el final de los tiempos, porque mientras no se entienda que la disputa que se está perdiendo, una disputa en el terreno del sentido común, en el terreno de las imágenes del mundo, en el terreno de las ideologías, en el terreno de la discusión, mientras no se entienda eso, que le pasó a la derecha desde el 2011 en adelante, hasta hace poco, en una década donde la izquierda tuvo una total hegemonía y no logró transformar esa hegemonía en poder político, y cuando lo transformó en poder político resulta que perdió la hegemonía. En ese proceso, porque hegemonía no es mayoría y mayoría no es hegemonía, entonces hoy día logró arribar a la mayoría política que le permitió la presidencia de la República, pero todo lo demás no está. Bueno, mientras no se entienda ese proceso, va a ser muy difícil hacer un diagnóstico preciso, un diagnóstico adecuado del escenario, y menos actuar propiciamente para poder revertir la situación. Entonces, dicho esto, lo importante es comprender que aquí lo que está pasando es que hubo gente que votó apruebo, que luego votó rechazo, y que un porcentaje de esa gente, hoy puede estar votando republicano. Y mira, te voy a contar un fenómeno bien sorprendente. Están diciendo que el nulo está disparado en la mesa del presidente
y estoy averiguando cuál es el número, pero que habría esa situación. Estamos observándolo en vivo, en directo, en este escenario que puede llegar a ser dantesco. Llega a los 3/4 del nulo. Una cosa sorpresiva. Veo también veamos los pantallazos de los canales de televisión a esta hora. En este instante, si entramos a la pantalla, dame un segundo que tengo un problema técnico. Estoy observando que en Punta Arenas también Chile Seguro tiene una muy buena votación, y el Partido Republicano también dividido tiene resultados. Dentro de este escenario también está el mundo de amarillos. Alberto, ¿cómo ves la mitología que ha levantado Corea del Centro, Barken y otros para poder lograr hoy una consolidación, o eso se va a diluir? ¿Cuál es tu lectura? No, yo creo que eso, el amarillos, es otro síntoma y un símbolo, y por qué no también una especie de un primario desarrollo político en un centro que perdió la articulación. ¿Por qué perdió la articulación? Porque básicamente había un sector de centro izquierda que tenía ciertas claridades específicas, la distancia respecto a la dictadura, y algunos atisbos de un liberalismo más de izquierda, digámoslo así. Y ese sector siempre fue, nuevamente insisto con esto, para resumir, digamos, un sector bastante portaliano, que estaba dispuesto a deshacerse del Jaime Guzmán, pero no de Portales. Claro. Es un sector que le parece aberrante, triste, peligroso, la disolución del concepto de nación unitaria, que le parece aberrante el esfuerzo por dividir o fragmentar de alguna manera las estructuras estatales, que le parece aberrante el reconocimiento de la plurinacionalidad, y que le parece aberrante el tamaño, el volumen, la intensidad y la variedad de las posibilidades de políticas públicas relacionadas con el ámbito de la sexualidad. Ese sector, con alta probabilidad de tener un discurso atendible para una parte importante de la población, ojo con esto, ese sector no está logrando ser capaz de articularlo en términos de votación, pero en términos de hegemonía ha sido fundamental. O sea, ese sector, mucho más que el Partido Republicano, es el que ha fomentado esta migración, este proceso discursivo. Ha sido una modulación, una bisagra, ha sido parte ha sido catalizador también de este proceso donde el malestar respecto al proceso constituyente anterior, la sensación de falta de explicaciones que había detrás de eso, ha sido la clave. Ahora, ¿por qué Amarillos no recibe? Bueno, probablemente tiene que ver con lo mismo que explicaría el fenómeno que a mi juicio va a ser el fenómeno más importante de esta elección, aunque no aparezca en la prensa, porque ya fue el fenómeno más importante de las anteriores elecciones y no apareció en la prensa, y porque ha sido el fenómeno más importante que está detrás del estallido, del 2011, del 2016 con las normas FP, que es el tema de un creciente aumento de un fenómeno que se llama malestar social. Y el malestar social no es lo contrario del bienestar, es la pérdida de legitimidad de las instituciones políticas, fundamentalmente porque la experiencia social que yo vivo como individuo no la considero pertinente, comprensible, ni justa. O sea, ni la entiendo, ni creo que tiene que ver conmigo, y además la percibo injusta. Entonces, en esa combinación demoledora, lo que ha ido ocurriendo es que se han enfrentado distintas soluciones políticas. Y esas soluciones políticas han fracasado todas, sin excepción alguna. Desde el 2011, la solución de Bachelet, cierre de concertación, se abre nueva mayoría,
fracasa. La solución, Sebastián Piñera, no era verdad que había que seguir la ruta de la concertación, vamos con una derecha más clara, más contundente, y esto va a funcionar, esto lo va a resolver. Fracaso total, estallido social, fracaso total, total, total. Luego nos enfrentamos al proceso constituyente donde una izquierda se siente envalentonada y dice, ok, aquí transformarlo todo, de raíz. Lo que era negro queda blanco, lo que era blanco queda negro. Todo cambia. Se enfrenta a ese proceso, parte con un 80% de aprobación, con una elección completamente de convencionales que es interpretada como un giro radical en contra del sistema político, y termina donde termina, perdiendo en un contragolpe, en una contraboleta en términos de votación. Y luego se inventa esta posible solución que lo más probable es que hoy día ya revele la naturaleza bastante débil, bastante pobre de este proceso, de este no proceso en rigor, de este objeto casi, que es el Consejo Constitucional, al que le va a costar mucho dotarse de legitimidad, donde se van a empezar a bajar los actores rápidamente, porque a nadie le gusta estar en lugares raros, y donde además no se entiende cuál es el sentido histórico de la acción, porque es evidente que este momento de refundación constitucional no significa ninguna refundación constitucional, es evidente que no tiene mayor importancia, es evidente que no va a resolver el problema político de la crisis vigente hoy día en Chile, y por tanto entonces no tiene sentido. Como no tiene sentido, se da la oportunidad de que tú vayas sin entender por qué estás allí, a hacer un voto de protesta, un voto de castigo, alguna clase de acción extraña. Esa es la razón por la cual uno podría esperar que pasen cosas extrañas en esta elección, bueno, que es algo que es posible, y sobre todo que pasen cosas como esta, como que pueda aumentar el nulo, el blanco. Esto es lo que acaba de titular 24H, gracias a todo el grupo de WhatsApp que me estaban dando pantallas en la televisión. Cerró Mesa 188, ganó el nulo en Punta Arenas. A la vez también estamos viendo los conteos de la televisión. A las 5:34, hace pocos minutos, T13 con Partido Republicano en 23, Unidad para Chile en 20, Chile Seguro en 14, Independientes 14, Todo por Chile 10, Partido de la Gente 3. Esos son los datos de los conteos. Dentro de toda esta locura también electoral estamos observando que, claro, en una mesa de Magallanes, en la C15, Ariel Milovilovich de Independiente Chile Seguro marca 13, y Andrea Pipsevich de Todo por Chile marca 13 puntos. Independiente por el PPD. Unidad para Chile, en cambio, con Jessica Milena Bengolea, marca 11. Y luego el Partido Republicano, que jugaba dos cartas, luego 8 y 6 específicamente. Gracias a la gente que estaban dando sus screens, actualizada T13, Aprognia más PSPL, que es J. Bengoa, logra 8. Y Barrientos logra 5, Cárdenas logra 3 de la UDI, Milovic 3 y Wayson del Partido Republicano 2. En todo caso, esta es la que importa. Partido Republicano logra 23 y Unidad para Chile 20. Se parece mucho a la lectura de la Cosa Nostra. Sí, eso es muy parecido, exactamente, esa es muy parecida. Es la idea de que hay dos grandes fuerzas políticas que están disputando el primer lugar, donde probablemente el Partido Republicano tenga mayor presencia, y su rival, su contendor real, el conflicto fundamental de la sociedad se deposita entre el Partido Republicano y básicamente el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista, ahora sumados. Y en realidad ese conflicto es más fuerte con respecto al Partido Comunista y Frente Amplio como apruebo dignidad. Ese conflicto está muy claro en la encuesta, porque lo hicimos con diversos tipos de análisis para poder llegar a esa lectura. Y luego el acompañamiento de cada uno, el ayudante de cada uno es muy distinto. O sea, el acompañamiento a este sector de centroizquierda es un acompañamiento mucho más débil por el lado de la centroizquierda que el acompañamiento que va a tener republicanos a partir de la derecha tradicional, que tiene una votación que es más baja, pero que sería más baja, pero que es importante. Entonces,
En el fondo hay en esta disputa lo que está teniendo más sentido, y ese sentido probablemente no tenga nada que ver con las propuestas, con lo ideológico, tenga que ver fundamentalmente con el hecho de un espacio de impugnación a lo establecido, y al gobierno de turno, al gobierno que le toque, viene por el lado de la derecha. Y eso explicaría, y además el retorno, lo fundamental de nuestro estudio es el retorno del orden. El concepto de orden yo lo he medido desde el año 2007, los valores más importantes de la sociedad, y orden desde el 2007 justamente eh, no ganaba, no ganaba orden, y esta vez ganó. Llevaba, o sea, estamos hablando de una cosa insólita. Estamos hablando de casi 20 años en los cuales No fue un no ítem. aparecía ganando, y de hecho ocupaba lugares secundarios, tercero, cuarto lugar, de repente lograba alguna cosa más cercana, y donde igualdad se había tomado la agenda. Bueno, estamos justamente viendo una situación contraria donde igualdad baja bastante y orden sube un montón. También hay un montón de gente, o sea, hay una cantidad absurda de gente haciendo cola en las comisarías diciendo que no puede votar. Eso es un factor también que hay que poner en la mesa, y a la vez está ganando nulo en algunas mesas de Magallanes. O sea, ¿estamos frente al voto bronca? A ver, sí y no, déjame, este es un punto importante, porque cuando uno habla de malestar, lo primero que se entiende justamente es bronca. Y en realidad el malestar es un fenómeno de carácter cognitivo, no emotivo. Se traduce en conductas emotivas, por supuesto, pero es un fenómeno cognitivo, es decir, es la certeza de que no tengo certeza, es la certeza de que no entiendo el mundo en el que estoy viviendo, no estoy entendiendo en el fondo, porque si yo entendiera el mundo en que estoy viviendo, yo tendría una opinión respecto a qué parte de ese mundo me interpreta, pero cuando nada te interpreta, cuando tú sientes que estás alejado de todo, es porque no tienes un repertorio que te permita entender dónde estás parado. Ese es el fenómeno central del malestar. Se traduce, obviamente, vivir en un mundo que tú no entiendes, produce un efecto de desajuste, un efecto de histérisis, un efecto en el cual es como irte a un país donde tú no entiendes, no solo no entiendes el idioma, sino que no entiendes los códigos, no sabes cómo se toma la micro, si hay que levantar la mano, no hay que levantar la mano, te equivocas donde pisas territorio sagrado y la gente se enoja contigo y te mira feo, ¿ya? No tienes las costumbres de cómo se come en ese lugar y te miran extraño, te sientes permanentemente amenazado, no sabes si te están a punto de ayudar porque lo haces muy mal o te están a punto de matar porque lo haces muy mal. No lo entiendes. Bueno, ese efecto de extranjería, de ajenidad, de enajenación, es el efecto que está detrás del malestar social, y eso produce efectivamente una conducta irritativa, impulsiva, disruptiva. Espera un poco, Pero no, hay un factor que son los comportamientos sociales y las referencias. Antes había un tema aspiracional. Yo creo que eso se acabó, definitivamente. Lo aspiracional se acaba, se tribaliza Chile en este instante. Vamos a ver los resultados en poco rato más, pero la proyección de lo que está sucediendo en Magallanes son catastróficas para la clase política en general. Hay mucha sorpresa. Y hay un término que tú utilizaste el día viernes cuando presentaste la encuesta de la Cosa Nostra, que hoy día apareció muy reforzado por figuras especialmente de la concertación o ex-concertación, que era la esperanza. Hay que darle esperanza a la gente. Lo mismo también lo hizo Camila Vallejo, que me parece que es una figura satelital dentro del juego. Y incluso el juego que juega pro dignidad. La esperanza como concepto, porque la desesperanza está en boga. Ustedes lo plantearon en la encuesta y me llamó mucho la atención que hoy día muchos lo tomaran como, ojo, hay que darle esperanza a la gente. Eso lo dijeron textual. Bachelet aparece también. Sí, sí. Claro que es tarde, es muy tarde, y es muy tarde porque además la esperanza nuevamente requiere una cierta materialidad. Una de las razones por las cuales, una de las cosas que más generan en política un efecto de solidez, son las obras públicas, y las obras públicas generan solidez porque son incuestionables, están allí, no se pueden borrar.
la obra pública es fierro y cemento. Entonces, su experiencia mágica, su experiencia aurática, reside en un hecho simple y claro. Existe y no dejará de existir. Eso es lo fundamental. Por eso duele tanto cuando una obra pública queda mal hecha y hay que demolerla, porque eso no solamente es un tema de plata, se pierde muchas veces mucha más plata por otras cosas, pero es un tema de que se rompe algo que es cierto, que es evidente. Bueno, en ese contexto, la búsqueda de Gabriel Boric ganó con el tema de la esperanza. Eso nace en el discurso de Isquia Siches. Cuando ella renuncia al colegio médico, ella menciona la dualidad, el miedo y la esperanza. Y ese discurso funciona muy bien. Hay gente que lo pega en las ventanas, algunas frases, y qué sé yo. Y cuando eso prende, entonces la candidatura de Gabriel Boric agarra esos elementos que planteó Isquia Siches y se los lleva y los transforma en estructura de la campaña de segunda vuelta, donde José Antonio Kast no tuvo juego, no tuvo capacidad de jugar, porque efectivamente el concepto de la esperanza es un concepto que es muy fuerte. Voy más lejos. De todos los datos que se van al carajo en la encuesta de La Cosa Nostra, el dato que se mantiene intacto durante casi 20 años y nunca se ha movido ni para un lado ni para el otro, es el dato que dice que Chile es la cantidad de gente que está dispuesta a decir que Chile es un país que está cerca del desarrollo, que es poco menos de la mitad de la población. Eso no se mueve, no cambia. O sea, la gente ve a su alrededor riqueza, de alguna manera, si es así. No, lo que ve a su alrededor o lo que imagina es que en el sustrato del país, porque, a ver, hoy día decir que el país no es inviable. O sea, claro, pero se requiere abstracción. O sea, Chile, a ver, esto puede sonar desagradable pero la política es así, la política es bien desagradable. Evidentemente ese Chile como de escaparate, ¿no? Ese Chile de vitrina, que es un poco el Chile de la concertación, ¿no? Donde mostrar el Chile jaguar latinoamericano, ¿ya? El Chile mejor alumno, que entonces gracias a que es el mejor alumno de los grandes países desarrollados entra a la OCDE. Todos estos son discursos reales que se dijeron, ¿no? Ese país que está a 5 años del desarrollo y después de esos 5 años, a 5 años del desarrollo y después de esos 5 años, a 5 años del desarrollo. Entonces, literal, estamos hablando 2007, después, y así sucesivamente, estamos al borde del desarrollo. Todo eso, todo ese concepto es muy fuerte y ese era el anclaje de la esperanza. Todos entendiendo el concepto de desarrollo de manera distinta, unos mirando el PIB y punto, otros diciendo, no, yo quiero PIB, pero sin deuda en los hogares, otros diciendo quiero derechos sociales, desarrollo, ¿ya? Pero desarrollo. Bueno, todo ese proceso, cuando lo miramos con la oportunidad de mirarlo hacia el pasado, nos damos cuenta que hoy día, evidentemente, habría muy buenas razones para pensar que todo se fue al carajo, que esa oportunidad capotó, que no existe. Hay buenas razones para pensarlo. Hay buenas razones para pensar que Chile podría revertir un ciclo, pero Chile viene con niveles de crecimiento bajos antes del estallido, ¿ya? Importante, el estancamiento. Chile viene sin una capacidad de respuesta política, o sea, la crisis del 2011 en adelante, una crisis que el sistema político no ha sido capaz de resolver, con respuestas políticas inadecuadas, poco claras, que no resolvieron los problemas. Chile se encuentra con una falta de innovación en términos empresariales importante. Si las innovaciones anteriores no eran particularmente llamativas, las actuales lo son menos. Es decir, y puede que tenga algunas oportunidades importantes del tema de la electromovilidad en el mundo, del litio, el hidrógeno verde, en fin, podría ser, pero podría ser, no es. Y en cualquier caso las tecnologías hoy día no son como antes, o sea, no es que antes se tomaba la decisión del petróleo y estaba 100 años viviendo del petróleo, hoy día es diferente.
Hoy día, como dice tu libro, una persona puede tener su propio canal, su propio medio de comunicación, y tú tienes tu propio medio de comunicación. Entonces, y uno puede marcar una agenda, o sea, con nuestro podcast de La Cosa Nostra, nosotros no nos interesa particularmente qué pasa con la televisión, si tenemos No, la o sea, sucede un oportunidad fenómeno increíble con La Cosa Nostra. Han estado en la televisión, han estado en los medios, siguen siendo relevantes, estando o no estando, pero tienen, sí, llegaron a un punto en donde tienen los columnistas de tolerancia cero. Es al revés. No es que ustedes vayan a tolerancia cero como la consolidación, es al contrario, para una generación de consumidores. Al contrario, porque además en los programas de televisión crecientemente sitúan gente, contratan gente para que no hable, porque es fantástico esto de la tele, digamos, que contratan personas para que no puedan decir nada, ¿ya? Para que tengan que entrevistar a otra persona más, ¿ya? Que todos lo han entrevistado y que a veces va a decir algo y la mayor parte de las veces no va a decir nada. Las entrevistas son siempre una apuesta bien complicada, y menos cuando la entrevista es colegiada entre varias personas, ¿no? Es un absurdo, ¿ya? Pero bueno, pero ese absurdo es así. Yo estuve en Estado Nacional, muchas veces estaba en tolerancia cero de invitado, pero estuve en Estado Nacional dentro del cuarteto base, y la verdad es que no pasaba nada. Tú llegabas con una notición detrás gigante y salías de ahí y es como tal como habías llegado. No habías alcanzado a desarrollar ninguna idea. Bueno, en medio de todo este escenario, creo que me parece bastante evidente que no hay solución y que la gente podría estar pensando efectivamente que el país no está bien y no está en condiciones de llegar al desarrollo, y sin embargo siguen pensando, no más que antes que va a llegar al desarrollo, pero no menos. Alberto, perdóname porque tengo una alerta bien relevante en este momento, que es el título del momento. Así abre esta elección. Cuando son las 5 de la tarde con 52 minutos, el título en este momento es: cierra la primera mesa en Punta Arenas, ganó el nulo. Reiteramos, este es el primer cuadro de la noche, una noche que puede ser histórica. Cierra la primera mesa en Punta Arenas, el nulo gana. De acá en adelante todo puede pasar, pero esto es la foto del momento. Nulo 2026 con altísimas posibilidades. Estamos con el gran Alberto Mayor en la 92.9 desde La Cosa Nostra. Sigan La Cosa Nostra a partir de los próximos minutos. Vamos a dejar a Alberto, que tiene que ir a hacer su cosa, pero para nosotros es un honor tenerlo, porque comenzamos con el conteo más candente que tenemos acceso. Todos los canales, toda la información y todo lo que ustedes pueden participar a través de nuestras redes sociales. Quiero agradecerle en este instante a toda la gente que puede escribirnos a través de comentarios, conversación, ideas, también sacar memes y stickers, y además participar de la conexión que tenemos con nuestra audiencia a través de WhatsApp. Acaba de pasar lo siguiente, otro título de último momento. Atención, porque en Peñalolén el subsecretario Manuel Monsalve informó la detención de un hombre acusado de abuso sexual a menor en local de votación. Una elección de loco en este momento en desarrollo. Así abrimos los cuadros de esta noche a exactamente 5 minutos de comenzar la elección que parecía la menos sexy de la historia hasta ese momento, y ahora es la probablemente más interesante a partir de que termina. ¿A dónde llegamos en 5 minutos? Está Alberto Mayor con nosotros. Alberto, claves para mirar esta noche, para no quitarte más tiempo. No, mira, yo creo que está bastante claro lo que hay que mirar. Lo primero que hay que mirar en el plano general es lo que tú estabas planteando y que tiene que ver con... a ver, voy a decirlo así. Los indicadores de salud o enfermedad del sistema político de hoy son peores que los del 2019
para el estallido. ¿Qué quiero decir con esto? Permíteme explicarlo brevemente. Por favor, a 4 minutos. Si tú piensas que el sistema político lo que hace es organizar el torrente, la energía disruptiva de toda la sociedad que va para distintas direcciones, y de repente tienes un río gigante que de repente alguien lo canaliza. Eso se llama sistema político, y lo mete por un tubo y hace que esa energía llegue a algún lugar que tenga uso, que tenga la posibilidad de ser aprovechado y que no sea destructivo. Cuando un porcentaje de ese torrente se va por fuera del tubo, por fuera de la canaleta, entonces estás perdiendo tu capacidad de control. Si el 80% del agua va por fuera, no tienes sistema político, no tienes nada. Bueno, hay varias formas de medir eso, no todas son directas, pero yo tengo algunas variables que me han funcionado muy bien por muchos años. Y esas variables lo que indican es que hoy día estamos peor que cuando hubo estallido. Eso no significa que vaya a haber un estallido, porque las formas de reacción de la sociedad en cada momento y por su propia historia son diferentes. Pero entonces es altamente probable que lo que veamos aquí sea devastación, caos, ¿ya? Cuando aparece el estallido social, lo que uno tiene que decir como sociólogo es fundamentalmente: esto llegó al punto en el cual la posibilidad disruptiva, la posibilidad de que no quede nada, está sobre la mesa. Eso es lo que significa un estallido social. Bueno, estamos hoy día en un momento en el cual esto puede ser una tabula rasa, donde mañana todos digan en realidad: mira, yo gané, pero bueno, pero es una victoria pírrica, ¿ya? Eso es lo primero. El primer escenario posible es ese. El segundo escenario posible, muy probable, es que además hayan ganado los sectores que están más en los extremos del sistema político, dentro de los sectores que están organizados en forma de partido y que son relevantes, y que esos extremos en el fondo tengan una incapacidad de diálogo, y que además se produzca que la fuerza dominante sea o cerca de ser de la dominante sea el Partido Republicano, partido que está en contra del proceso constituyente, que quiere que no haya proceso constituyente. Y ahí tengo una pregunta final, cuando quedan 2 minutos, y quiero que me la responda. A partir de este momento, hay personas que han lanzado la tesis que el gobierno puede entrar en un conteo final, porque si tiene republicanos la última palabra, y por eso es clave el número 21 esta noche, y no tiene capacidad de articular la izquierda y la derecha también más moderada, probablemente hagan un proceso donde en el punto final esté la capitulación de este gobierno. O sea, decir, ok, realmente transformemos esto en un plebiscito sobre el gobierno y además la Constitución. Usted firma, pero sale. ¿Eso puede pasar? No, yo no lo creo viable. Lo que sí creo es que el gobierno está sí o sí, y el pronóstico de esa situación es reservado, en un zapato chino respecto a este proceso constituyente, que por economía del lenguaje le llaman proceso constituyente, pero técnicamente ni siquiera constituye algo así. Cuando el gobierno tomó la decisión de apoyar este proceso, no de dar un espacio y aceptar lo que le pidieron los partidos, no, de apoyar este proceso, de comprometerse en él, hizo algo muy complicado, porque es el único actor en rigor que no se puede salir de aquí. Todos los otros actores que son partidos políticos pueden decir: ¿sabes qué? En realidad esta cuestión ya no nos gustó, nos parece que no está funcionando, nos vamos. El gobierno no va a poder. Entonces el gobierno se está quedando con... Imaginemos que esto sea efectivamente una cantidad importantísima de nulos, en fin. Bueno, va a ser un desastre para el gobierno. Y va a ser muy difícil de manejar. No digo que es inmanejable, pero es muy difícil de gestionar ese escenario. Lo más probable es que ahí, todo en política se puede, haya que diseñar específicamente la forma en la cual te sales sin salirte, te haces cargo sin hacerte cargo, y todo ese conjunto de paradojas que en política a veces se logra estimar la carga, cuadrar el círculo, pero con muchos costos, con muchas dificultades, con muchos problemas. Alberto Mayol,
Muchas gracias. Cierre de mesas en vivo. Es la hora clave, comienza el conteo. Muchas gracias por estar ahí y recordamos que La Cosa Nostra está disponible para que ustedes puedan escuchar, ver y suscribirse a sus eventos y seminarios. Vendrán muchos a partir de ahora, pues. No, olvídate, evidentemente. El día de la encuesta, olvídate lo que fue la efervescencia para entrar al seminario. Sí, lo sé y uno le alegra mucho por el excelente trabajo que hacen. Felicitaciones. Un abrazo, Alberto, cuídate, gracias. Gracias, Copán.